En el año 1907, pocos países del mundo habían descubierto yacimientos de petróleo. Entre ellos estaban los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, en Bakú, Rumania, Polonia, Persia, hoy Irán, las Indias Orientales, hoy Indonesia y Perú. Estos descubrimientos resultaban de pozos perforados por los nobles geólogos de entonces, apoyados por inversores o compañías petroleras privadas. El 13 de diciembre de ese año, sucede en Comodoro Rivadavia un caso sin antecedentes en el mundo. El descubrimiento de petróleo en esta oportunidad resulta no de una inversión privada, sino que de una pagada por un gobierno nacional que buscaba agua para la ciudad. Esta circunstancia tan especial marca al sector petrolero en la Argentina y da origen al debate sobre la mejor forma de explotar los yacimientos, si vía del Estado o de empresas privadas. Cada una de estas posiciones tuvieron, y aún tienen, sus defensores. Los estatistas, además del mérito del descubrimiento, argumentaban sobre soberanía y defensa nacional, y los apoyaba el creciente descrédito público que se generaba en los Estados Unidos y en el mundo por el trust de la Standard Oil del señor John Rockefeller. En 1914, los estatistas reciben más soporte por la decisión del gobierno de Gran Bretaña de adquirir el 51% de la compañía Anglo-Persian, creando así la primera petrolera mixta del mundo. Los que apoyaban la actividad petrolera privada se basaban en la legislación vigente que permitía la minería privada y en la idea de que el gobierno sería un mal administrador que contaminaría los negocios con políticas partidistas. Estas dos posiciones originaron en la Argentina fuertes debates y legislaciones que resultaron crecientemente favorables a la actividad gubernamental en detrimento de la privada. Fueron hitos importantes en este proceso las creaciones de YPF durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1922, la primera petrolera estatal del mundo, la de gas del Estado en 1945 y la Ley 12.161 del año 1935. Así fue que la participación de las compañías privadas, nacionales y extranjeras, que habían logrado un importante desarrollo a partir de la Primera Guerra Mundial, culmina en el año 1934 con un aporte del 63% de la producción nacional, para luego declinar a solo un 14% en 1957. YPF resulta incapaz de compensar esta caída, originándose así una creciente dependencia del petróleo de importación. El concepto de que el petróleo producido por el Estado resultaba determinante para la soberanía nacional pierde sustento cuando, al interrumpirse la importación de crudo durante la Segunda Guerra Mundial, el país sufre un penoso desabastecimiento de combustibles. Es así que el presidente Perón, en el año 1955, propone al Congreso una ley que autorizaba la concesión de un área de 50.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Santa Cruz a una subsidiaria de la Standard Oil de California, ley que no llega a ser sancionada. En 1957, el país importaba el 55% de su necesidad de petróleo, que a un costo de $272 millones, consumía el 81% de su saldo comercial. YPF se encontraba descapitalizado y con sus cuerpos gerenciales y técnicos diezmados por más de 10 años de injerencias políticas y presiones sindicales. El histórico déficit de petróleo en la Argentina resultaba insostenible para la economía nacional. El nacionalismo, de medios, debe ceder a una opción superior, el nacionalismo de fines, que sostenía que el petróleo debía ser producido en la Argentina en cantidades suficientes para su seguridad y su desarrollo industrial, y que para esta alternativa la actividad privada era bienvenida.
El doctor Arturo Frondizi fue presidente de la República Argentina durante los 47 meses que transcurrieron entre mayo de 1958 y marzo de 1962. Su política de desarrollo abarcó todas las actividades económicas, pero el logro más brillante fue la llamada la Batalla del Petróleo, que incluyó al gas. En ella lo secundaron Rogelio Frigerio y Arturo Sabato. A estos tres ciudadanos y a todos aquellos que protagonizaron este episodio tan especial, está dedicada esta película. Yo, Arturo Frondizi, juro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Libraremos esta batalla del petróleo en todos los frentes. Arturo Frondizi nació en Paso de los Libres, Corrientes, en 1908 y muere en Buenos Aires en 1995. Fue el 13º hijo de sus padres, que oriundos de Gubbio, Umbría, llegaron a la Argentina en 1892. Fue abogado y la política fue la pasión de su vida. Rogelio Frigerio nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1914 y reside en Buenos Aires. Fue el 7º hijo de 8. Sus padres llegan al país en 1873 de la ciudad de Como, Italia. Frigerio es un industrial estudioso de la economía y su aporte intelectual al programa de desarrollo del presidente Frondizi fue de vital importancia. Arturo Sabato nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, en el año 1913 y muere en Buenos Aires en 1998. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres llegan en 1892 de Fuscaldo, Calabria. Sabato, un profesional de la química, dirigió la Batalla del Petróleo. Frondizi y Frigerio se conocieron en febrero de 1956. Frigerio y Sabato tenían vínculos de amistad y negocios de años. Frondizi conoce a Sabato cuando asume la presidencia de la nación. Frondizi era muy reservado, muy cordial, extraordinariamente bien educado. Frondizi era un hombre con el que realmente se podía tratar, se podía discutir, se podía conversar. Era muy drástico en la administración de su tiempo. Con Frondizi usted hablaba, si era necesario, para un tema 1 hora, y a la hora miraba el reloj. Y cuando era necesario 1 minuto, al minuto miraba el reloj. Tenía esa manera de acabar las conversaciones, ¿no? Era una forma no demasiado cortés, pero muy eficaz de ahorrar un tiempo que él consideraba precioso. No era el tipo del político de los abrazos. Él mantenía distancia. En otras cosas, Frondizi realmente era indiferente. No tenía, por ejemplo, sensibilidad estética, no le interesaba la música, no le interesaba la pintura, no le interesaba directamente. Él era un político 100%. Él delegaba. Tenía esa habilidad de decidir lo más importante y después delegar. Frigerio era un hombre de una extraordinaria, es un hombre de una extraordinaria inteligencia. Creo que es la mejor cabeza económica que ha tenido la Argentina. Era un hombre muy voluntarista, voluntarioso, de gran energía. Y seguramente él complementaba a Frondizi con esa energía.
Frondizi era más intelectual y por lo tanto posiblemente plagado de dudas, y el que lo empujaba era Frigerio, el que le daba la fuerza. Frigerio era muy impaciente con las discrepancias, sobre todo con la gente con la que pensaba parecido. Cuanto más parecido era uno, más difícil era compaginar con Frigerio, porque las pequeñas diferencias lo irritaban más que las grandes. La política económica que tenía Frondizi no era posible con el enfoque tradicional pro-británico de la política argentina. La Argentina no viajaba, la Argentina no importaba, exportaba muy poco, la agricultura producía muy poco, y no tenía contacto con el mundo y no tenía tampoco inversiones extranjeras ni nada. Era un país autista, separado del mundo. Hacía falta menester una apertura que se orientara principalmente a la industrialización del país y a la erradicación de capitales para todos los proyectos de infraestructura. Yo entré al gobierno de Frondizi desde el primer día como jefe de gabinete del canciller Carlos Florit. El propio presidente me mandó llamar y me ofreció el Ministerio de Economía. Yo no lo conocía a Frondizi. Había seguido con mucha atención ciertamente su campaña electoral, porque yo provenía de otras fuentes políticas. Y ahí asumí como ministro, en un acto de coraje político, porque yo no tenía ninguna base política en ningún lado, no tenía apoyos políticos en ningún partido, en ningún grupo, en nada. El primer mandatario, doctor Arturo Frondizi, vuelve a reunir a los periodistas para tratar en animado diálogo problemas de rigurosa actualidad. El panorama social, gremial y político es analizado exhaustivamente ante los representantes del periodismo nacional y extranjero. En ese entonces políticamente era radical, pero radical del pueblo. No me gustó la actitud de Frondizi de separarse del partido. Y sobre todo sabiendo que había un pacto con el tirano de puesto, como se llamaba en aquel momento. Y entonces, en la famosa elección del último domingo de febrero del 58 ahí voté por Balbín. Podría decir que Frondizi no había sido santo de mi devoción durante bastante tiempo, incluso por su famoso libro Petróleo y Política. Era un libro que de alguna manera reflejaba el sentir de la época, y el tema central eran las concesiones. Frondizi criticaba a las compañías concesionarias que usaban las concesiones como reserva. Determinado día que me estaba fixando y escuchando la radio, lo escucho a Frondizi con esta nueva política que él iba a adoptar, totalmente contraria a lo que él había predicado en su famoso libro. El principal obstáculo al avance del país es su estrecha dependencia de la importación de combustible y de acero. Es el petróleo que mueve nuestras locomotoras, tractores y camiones, nuestros buques, aviones y equipos militares. Alimenta nuestras fábricas, da electricidad a nuestras ciudades y confort a nuestros hogares. Que el país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos hemos decidido a extraer en la cantidad que necesitamos. La Argentina no puede continuar por este camino que se ha convertido en una peligrosa pendiente de declinación. O seguimos en esa situación, debiendo recurrir a una drástica disminución del nivel de vida del pueblo, con sus secuelas de atraso, desocupación y miseria, o nos decidimos a explotar nuestras riquezas potenciales para crear las condiciones de bienestar y seguridad en un futuro próximo y cierto. Y eso a mí me entusiasmó porque coincidía realmente con lo que yo pensaba que debía hacerse, ¿no? Porque como estaba YPF, necesitaba de alguna manera hacerse algo violento para poder cambiar la situación. Luego hubo el monopolio de YPF a partir del 35. Entonces ya ninguna compañía privada podía invertir. Y desde luego toda la gente vinculada a YPF había desarrollado toda una teoría en el sentido de que las concesiones significaban restarle soberanía al país, lo cual es un dislate, no tiene absolutamente nada que ver. YPF tenía en aquel entonces una publicación
que si uno la lee ahora se da cuenta que el YPF de los años veintitantos hasta el mediados de los 40 era una empresa realmente próspera y técnica, ¿no es cierto? El nacionalismo mal entendido en la Argentina ha hecho bastante mal a nuestro país, sobre todo al progreso del mismo. Vencer esas barreras no fue fácil, pero Frondizi era realmente un estadista. Sábato era una especie de santo laico, era una persona de una humildad, una sabiduría humana, era un hombre querible y extraordinariamente competente y además obseso con su actividad. Las ideas del doctor Sábato podían significar como abrir una ventana hacia el mundo petrolero exterior. Estaba profundamente convencido de lo que tenía que hacer y lo practicó con una eficiencia y una honestidad realmente extraordinaria. Sábato se volvía en colectivo a La Plata después de haber hecho los contratos más importantes que había hecho la Argentina desde la época de los ferrocarriles. El doctor Sábato empezó a proponer nuevas ideas que en ese momento parecían casi heréticas y tuvo una gran resistencia de parte de la Asociación de Profesionales de YPF, que sostenía que YPF debía ser el único productor, explorador, el único encargado del petróleo. El 24 de julio de 1958, el presidente Frondizi declara la batalla del petróleo que se libraría con el apoyo de compañías, principalmente extranjeras, que operarían bajo contratos de servicios a YPF. Libraremos esta batalla del petróleo en todos los frentes. En primer lugar, en el frente de la importación del petróleo, para ir reduciendo progresivamente su negativa incidencia sobre nuestra economía. Mientras no alcancemos el objetivo del autoabastecimiento, el petróleo importado debe significar la menor erogación inmediata de divisas que sea posible, para poder aplicar esas mismas divisas a la adquisición de los equipos y materias primas indispensables para nuestro desarrollo nacional. En este esquema, la empresa estatal continuaría siendo la dueña de todo el petróleo producido en el país. Nombra como sus delegados personales con poderes de directorio a Arturo Sábato en YPF y al ingeniero Esteban Pérez en Gas del Estado. Frondizi y Frigerio, que lo acompañaba en la presidencia, intervinieron a YPF. O sea, no tuvieron un directorio donde las discusiones hubieran sido interminables. Y lo nombraron a un ingeniero químico que había trabajado en YPF, que era Arturo Sábato. Y este demostró una ejecutividad realmente extraordinaria. Arturo Sábato fue uno de los referentes humanísticos que yo he conocido en mi vida. Pareció un hombre realmente muy inteligente, un gran ejecutivo, sabía exactamente lo que había que hacer y creo que fue la persona instrumental para el éxito del plan petrolero, no hay duda alguna. Esa batalla se cifró en dos grandes vertientes. Por un lado, dar a compañías extranjeras áreas en zonas semi-exploradas o totalmente inexploradas, y por otro lado, reforzar la capacidad de YPF ofreciendo contratos de perforación a compañías perforadoras extranjeras, pero con la condición de que la propiedad del petróleo permaneciera en YPF. YPF pagaba el pozo y se hacía cargo del riesgo minero. Para hacer un cambio de autoridades en general, bueno, me buscaron a mí, yo les ofrecía suficientes garantías y puse algunas condiciones porque indudablemente se había dejado la función y estaba encarrilado. Las condiciones eran, primero, que el gasoducto de Campo Durán a Buenos Aires pasara a Gas del Estado. Segundo, no tener directorio y tener facultades de directorio. Y tercero, un sueldo que pudiera aliviar un poco a la situación que iba a tener que hacer frente. Entonces exigí 60.000 pesos mensuales libres, que era lo que yo cobraba.
Frondizi hizo una cosa muy sagaz. Concesiones no podía conceder, porque la gente que actuaba y gravitaba todavía estaba convencida de que esto era entregar soberanía, lo que no es, pero creían eso. Entonces hizo un contrato en lugar de una concesión. Cuando asume el gobierno, se firman los primeros contratos petroleros. Frondizi hizo los famosos contratos de explotación de petróleo que no tuvieron la forma de concesión porque no es porque Frondizi tuviera reparos en hacerlo ni Frigerio, sino por razones políticas prácticas. La palabra concesión hubiera causado más escándalo todavía que lo que en sí produjo la política de desarrollo de producción petrolera. Sábato contrata rápidamente a 22 compañías, 14 de ellas antes de finalizar el año 1958, originando el boom petrolero más importante de la historia argentina. De estos contratos, los que más rápidamente respondieron en volúmenes de producción fueron el de la Carm Love en Mendoza y el de Pan American International Oil Company en el área Cerro Dragón, Chubut, y los 3 contratos de perforación de pozos, los de la Kerr-McGee de la Southern Drilling y con la italiana Saipem en la zona de Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz. El comprador era YPF, con lo cual mantuvo el monopolio de YPF en el comercio interno. Y el contratista contrataba con YPF un cierto precio, un periodo y condiciones de entrega. Aparecieron contratistas, extranjeros en aquella época, más locales, que todos han producido petróleo para YPF. O sea que en realidad las compañías ayudaban a YPF o ayudaban al país produciendo petróleo que se lo entregaban a YPF y le pagaban por ese petróleo YPF a las compañías. Desde luego toda la gente vinculada a YPF había desarrollado toda una teoría en el sentido de que las concesiones significaban restarle soberanía al país, lo cual es un dislate, no tiene absolutamente nada que ver. El problema del abastecimiento del petróleo ha sido encarado resueltamente, ya que de su solución depende en gran parte el aumento de la producción. YPF había sido privado de sus recursos indispensables, desbaratando su eficiencia y ocasionando un estancamiento en su proceso ascendente. A lo largo de este medio siglo, Comodoro Rivadavia volvió a ser una y otra vez punto de partida para la cronología del desarrollo nacional. Hoy podemos afirmar aquí que ese futuro ha quedado definitivamente abierto. ¿Podrá el país derivar su política hacia otras direcciones? ¿Podrá haber extravíos de gobernantes o de gobernados? Pero cualesquiera sean los caminos por los que transite la patria, podemos estar seguros de que en materia de petróleo no habrá estancamientos ni pasos atrás de ninguna naturaleza. La llegada de compañías extranjeras trajo no solo capitales y equipos, produjo además una importante actualización tecnológica. A pesar de que YPF había logrado ser una compañía pionera en producción y exploración, para esa época estaba involucionando y había quedado un poco alejada de los adelantos que había en otras partes del mundo. Los contratos de perforación vinieron a suplir una necesidad que la empresa nunca hubiera podido llevar adelante, porque para eso tenía que seguir personal especializado que era muy difícil de conseguir en el ámbito petrolero del país. Yo me crié en Comodoro Rivadavia, en el campamento de Kilómetro 8, donde estaba Petroquímica, Sociedad Anónima. Un amigo y jefe que tuve me recomendó ir a probar suerte con las nuevas empresas que estaban llegando a Comodoro. Fui a Pan American y bueno, la persona que estaba ahí era el gerente, que lo encontré sentado
en un cajón porque no tenía ni escritorio. Entonces me dijo que como no tenía nada para mí en ese momento, me mandó a trabajar con Noflan. Y empezamos a perforar ahí la zona de Cerro Dragón. En corto plazo llegaron a esa parte del flanco sur aproximadamente 15 equipos de perforación que además trabajaban a un ritmo para nosotros completamente desconocido. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Cañón Seco al principio de mi actividad, en los equipos de perforación de YPF tardaban un mes en perforar un pozo. Me encontré con la sorpresa que las empresas contratistas tardaban una semana. Quizá la Argentina era muy autista, por decirlo de alguna forma, tenía un modelo excesivamente cerrado y bueno, y esta apertura del 58 al 62 trajo nuevos actores y esto inyectó sangre nueva, nuevas perspectivas tecnológicas, nuevos enfoques, etc. La tecnología para completar los pozos cambió totalmente en cuanto a poder aislar las capas acuíferas de las petroleras. Por eso yo me referí cuando empecé en Pampa del Castillo que completábamos los pozos con una sola capa, porque en ese tiempo no había otra forma de hacerlo. Ahí empezamos a poder varias capas de producción a la vez, y muchos de los pozos salían dando 100 o 150 metros cúbicos de petróleo por día. Tuvimos varios de esos pozos. Yo pensé que los americanos que llegaban estaban locos porque no construían tanques de almacenaje, y resulta que después todo era automático. El petróleo no iba a los tanques estaban solamente ahí para un caso de un problema operativo, ¿no? Todo el petróleo se iba directo a la planta de tratamiento. Parte de los equipos eran prácticamente automovibles, se movían con 2 o 3 camiones y las torres eran torres portátiles que se subían y se bajaban y empezábamos a perforar y ahí empecé a ver cosas que nunca había visto en mi vida. Y después de haber estado trabajando en los otros equipos era como haber manejado un Forte y ahora estaba andando en un Mercedes-Benz año 2005. Sucedió un boom y como todo boom tuvo una parte que no fue estrictamente eficiente. Creo que hubo una dificultad en el gerenciamiento porque si bien se trajeron un montón de torres para perforar, esas torres tenían que ser alimentadas en sus ubicaciones por geólogos. Y no había demasiados geólogos, de hecho en los primeros tiempos estaba yo solo y 2 o 3 geólogos con no mucha experiencia. En aquella época aprendíamos mucho por prueba y error. Era porque no estábamos suficientemente preparados desde el punto de vista cómo operar, desde el punto de vista técnico, formación. Era tal la urgencia que había por producir más, todos los días eran récords de producción de petróleo, que bueno, cualquier macanita que se mandaba ahí era tolerada. Esta época muestra un crecimiento vigoroso de su actividad y yo esto lo quiero destacar. Ahora, quizá tenemos que ver cuál es el costado negativo de estas cuestiones y es precisamente no haber podido articular consensos políticos adecuadamente respaldados por las mayorías en un proceso propio de una república moderna. En definitiva, vemos una época convulsionada donde cosas que requieren largos periodos de maduración no se pueden concretar porque son interrumpidas bruscamente, ¿no? Pasó lo que todo el mundo conoce como un boom petrolero, de acuerdo, la propaganda oficial instando al pueblo a acompañar, a vencer en lo que se llamó la batalla del petróleo. La batalla del petróleo. Nadie tiró ningún tiro, no era ninguna batalla, pero tenía eso una connotación dramática muy grande. La acción fecunda del yacimiento petrolífero fiscal adquiere hoy un ritmo sin paralelo en su historia. En 1959 se ha producido un 30% más de petróleo que en 1958 y en 1960 casi se duplicarán las cifras del año que termina. En pocos años
habremos extraído más petróleo que en el medio siglo transcurrido desde los primeros sondeos. El hombre argentino ha ganado definitivamente la batalla del petróleo y ganará muy pronto las batallas del acero, de la hidroelectricidad, de los caminos y del transporte. Las cifras de producción de petróleo correspondientes a los 3 primeros meses de 1959 señalan un éxito admirable. Sin incluir el petróleo extraído por las empresas contratistas, lo obtenido por YPF alcanzó de enero a marzo a 1.528.256 metros cúbicos y se superó en 379.599 metros cúbicos la cantidad extraída en igual periodo de 1958, lo que representa un aumento del 33%. El número de pozos perforados en el país pasa de 340 del año 1957 a 1.623 en el año 1961, resultando en una producción petrolera que se triplica y la del gas, que con la construcción de nuevos gasoductos se cuadriplica. En 1963 se logra, efímeramente, el ansiado autoabastecimiento petrolero. La producción de petróleo aumentó como nunca en términos cuantitativos. Y eso hizo triplicar la producción en 3 años. Petróleo, acá empezaron, creo que vamos a hacer para América vino 58, me parece. 59 más o bien. 58, 59. Acá, pero ya había 15 pozos que había hecho YPF. A través de Gas del Estado, se finalizan el gasoducto y el poliducto del norte, Salta, y se licita y construye el gasoducto de Pico Truncado, Santa Cruz a Buenos Aires. Una cosa que la gente olvidó totalmente hasta hoy es que el gas doméstico se difundió a partir de Frondizi. El mismo gobierno del presidente Frondizi, la cantidad de utilización de gas con la habilitación del gasoducto del norte, más el viejo presidente Perón que venía de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, con esas dos obras ya se cuadriplicó el consumo de gas. La matriz energética del país cambia radicalmente con la llegada masiva del gas natural a los centros de consumo. Gas que reemplaza los combustibles líquidos en la generación eléctrica, al gas manufacturado en el uso doméstico y hace su entrada al sector industrial. El gas licuado de petróleo, envasado en garrafas, comienza a reemplazar al querosén y a exportarse. Nos costó mucho convencer a los industriales. Y un industrial muy importante de ese momento era porque se estaba por habilitar el horno de Barker de Loma Negra. Un gasoducto que necesitaba de 100 kilómetros de largo. Se le hizo sin costo para él. ¿Por qué? Porque iba a consumir él solo tanto gas como la ciudad de Buenos Aires. Que suponía, desde luego, fundamentalmente un enorme esfuerzo en inversión. Las cañerías cuando empezamos, ya algunas de ellas tenían hasta 50 años de antigüedad y eran aquellas cañerías de hierro fundido que se hacían de piga y de enchufe con esa junta. Y esa junta a veces estaba frente a las eclisas de la vía de los tranvías que estaban bastante mal. Entonces los golpes de las ruedas ahí repercutían en la cañería y lo iba separando y empezaron a haber pérdidas muy importantes. Y en otros lados ni siquiera cañería había habido. Con el tiempo había desaparecido, estaba el agujero en la tierra. Entonces tuvimos que poner 500 kilómetros de cañerías nuevas, que son las que en este momento están en función. Porque gas licuado, o sea, lo que se conoce como gas de garrafas y gas de cilindros, estábamos vendiendo 70.000 toneladas por año y pasamos a vender 250.000 más. Para eso hubo también que buscar clientes y se hizo el sistema de venta de gas en garrafas. En alguna oportunidad necesitamos dinero para terminar una obra y se terminaba el gasoducto de Campo Durán y me faltaba plata para hacer las terminales. Entonces hablé con el doctor Frondizi y arreglamos de cobrar un sobreprecio de 50 centavos por metro cúbico. Lo aceptó, lo cobramos durante un año,
dejamos de cobrarlo en 6 meses y después lo devolvimos en 2 años. Y cuando terminamos, se devolvió toda la plata. Cuando empezamos a devolverla, mucha gente cuando recibía la factura y tenía esta orden de esta devolución, nos hacía el cheque también por eso, porque le parecía imposible que el Estado estuviera devolviendo plata. Y la devolvimos. Porque esto es lo que decía Frondizi, quería la transformación del país, entonces era gasoductos, oleoductos, caminos, la racionalización férrea, ¿no? La energía. Claro, quería poblar la Patagonia. Porque antes no había caminos. Claro. Había caminos de carros. Acá había que ir a la ruta 26. Corrientes tuvo sus primeros caminos en la historia, Chaco tuvo sus primeros caminos en la historia. La batalla del petróleo generó una importantísima prosperidad comercial e industrial, inicialmente en las ciudades patagónicas de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y Río Grande, como también en Mendoza, que luego se extendió al resto del país, y así disfrutó de la bonanza generada por la industria petrolera. Los contratos dieron un resultado espectacular. De repente Comodoro Rivadavia, que era una ciudad media dormida, empezó a levantarse y fue muchísima gente de la Patagonia a trabajar. Yo era muy chico, pero recuerdo porque mis padres tenían el viejo Hotel Oroz de Sarmiento y atendían a la gente que venía a trabajar al petróleo y sobre todo en ese momento venía gente de todo el país y también muchos norteamericanos. Realmente era tremendo, estuvo bien calificado como el boom, porque realmente el nivel de actividad fue fantástico. Yo recuerdo que Comodoro tenía 2 hoteles en pleno centro, pero estaban completamente ocupados. Y venía gente, cuando se habló del boom de la batalla del petróleo, y todos no sabían cómo, pero llegaban a Comodoro. Pero cuando llegaban a Comodoro no había hospedaje, así que muchos se hospedaban. ¿A dónde tenían que hospedarse? En la seccional primera, en la comisaría. Mi destino fue Pico Truncado. Yo fui el primer matrimonio que, con mi esposa, fuimos a una vivienda, hasta el momento era un campamento de solteros. Lógicamente, era todo medio rudimentario, a tal punto que nosotros íbamos cada 15 días con mi señora en la camioneta a Comodoro a poder comer carne de vaca, porque la carne que comíamos en Truncado era de capón, y a comprar la proveeduría de YPF todos los elementos para poder alimentarnos los próximos 15 días. Íbamos al cine, porque allá no había cine, íbamos al cine en Comodoro Rivadavia. La noche de Comodoro tenía mucho movimiento. Empezaron a abrir boliches, varios, whiskerías. De ahí empezó a hacer el bar con unos amigos. Me alquiló un negocio. Yo lo puse de Billy's Bar. Y ahí empezaban a venir toda la gente, las empresas. Era puro Texas ahí. Lo único que faltaba las pistolas, el caballo. Venían, paraban las camionetas ahí, los obreros, todos entraban adentro. Era para eso. Ahí chupaban, ahí se peleaban, ahí le daban la mano. Y la comunidad local nos veía a nosotros no como unos intrusos, alguien que se metía, sino que nos recibían bien, porque bueno, los comerciantes les fue bárbaro. Empezaron a crecer, se empezaron a abrir sucursales de negocios de Comodoro en Caleta Olivia y en Pico Truncado. El camino entre Sarmiento y Comodoro era cruzarse con vehículos, prácticamente era todo de ripio y cruzarnos con los vehículos de las camionetas que venían a trabajar al petróleo, tanto las Chevrolet Apache como los Fireland o las tipo ranchero, Fireland o Chevrolet tipo cola de pescado, ¿no? Que a uno le gustaba, ¿no? A pesar de ser chico, le gustaba ver ese tipo de vehículos. Era una importante atracción también para estar trabajando allá, en lo que uno recibía compensación. Además, había otra cosa, no tenía dónde gastarla. Yo me acuerdo que de los 10.000 y pico pesos que ganaba, la mitad los ahorraba. Estaba en una época bien. Había trabajo, mucho trabajo. Mucha plata daban vuelta. Del día y noche, y los negocios y todo. Yo creo que fue una gran transformación lo que ocurrió en la ciudad, la llegada de las empresas americanas, las herramientas, los equipos, el personal, otra mentalidad. El comercio se dinamizó, se instalaron más comercios, era otra ciudad.
Cambió la relación con los dueños de los campos en que se encontraban los pozos, reconociendo sus legítimos derechos, y se mejoró el cuidado del ambiente al usarse prácticas modernas y estrictas. Pan American fue siempre muy cuidadosa, primero del medio ambiente, cosa que nosotros no estábamos acostumbrados. Todo se cercaba, se alambraba para que no hubiese daño para los dueños de campo, ni ovejas muertas o cosas así. Y hay que aclarar que en ese momento la ley realmente no protegía a los dueños de campo. Los pobres dueños de campo eran prácticamente personas que no podían prácticamente ni opinar si alguien entraba a su campo. Hubo muchos problemas porque la gente venía y avasallaba todo. Después poco a poco se fue normalizando porque la gente empezó a darse cuenta que venía, que lo que había que hacer, que había que respetar para ser respetado, porque al principio no se respetaba. Arranqué cuando era Pan American Argentina Oil Company, con una pick-up, haciendo algún trabajo para uno de los contratistas, y me inicio en el 71 como empresario. Trasladamos alrededor de 700 personas que son de Pan American diariamente. Hay otras empresas que se han hecho más o menos como yo. Amoco trajo primero la urgencia de entrenar a todo el personal nacional lo más rápido posible. Amoco tiene una política inmediata de reemplazar el personal expatriado por personal nacional. Y la prueba está que Amoco tuvo presidentes argentinos. Segundo, trajo la orden de que teníamos que comprar cosas fabricadas en el país. Y no solamente eso, trajo expertos internacionales para decir lo que había que fabricar para la industria, para que Amoco lo comprara. Nosotros prácticamente nos hemos hecho y hemos aprendido con toda esta gente que vino cuando era Pan American Argentina, Oil Company. Hicimos escuela con ellos, o sea, aprendimos y hemos seguido con la misma metodología que ellos nos enseñaron, ¿no? Y aparte nos sentimos respaldados y acompañados siempre. En marzo de 1962, Frondizi es derrocado por un golpe militar. El posterior gobierno del presidente Arturo Illia cumple con lo prometido en la plataforma electoral de su partido político, anulando los contratos petroleros. La producción deja de crecer y se pierde el autoabastecimiento petrolero. Los sucesivos gobiernos que tiene el país, tanto civiles como militares, aplican diferentes políticas petroleras, pero la transformación del sector que se introdujo vía la batalla del petróleo, como lo pronosticara Frondizi, sigue vigente. De los 22 contratos firmados por Sábato, solo uno conserva hoy su identidad geográfica y empresarial: el de Pan American Energy, bajo los sucesivos nombres de Pan American Argentina Oil Company, Amoco Argentina Oil Company y Pan American Energy. Este contrato fue el primero en ser firmado, el 21 de julio de 1958, el que más petróleo produjo, el 21% de la cuenca del Golfo San Jorge, y el que logró los 10 pozos más productivos de los 30.000 perforados en la cuenca. Se logra el autoabastecimiento petrolero a partir del año 1987, que aún perdura, y la producción llega a su máximo en el año 1998. La producción de gas alcanza su pico en el año 2004. Apoyada en una red de gasoductos internos y de exportación que colocan a la Argentina a la cabeza de la región, es además el país que tiene más automotores propulsados por gas natural comprimido y está entre los primeros en el uso del gas en su matriz energética. El legado de aquella época existe hoy, no hay dudas. Más allá de haberme desarrollado y todavía lo mucho que me queda, otra de las cosas importantes es cómo uno se siente en la comunidad a la cual pertenece. Una empresa en la que desde siempre
va forjando el futuro de una comunidad como Sarmiento, por ejemplo, que mirábamos que en los años 80 se caracterizaba por ser un pueblo agricultor, un agroganadero, y a partir del año 98, después de la crisis, ha hecho una escalada muy grande y hoy por censo que se han realizado hay 500 personas que dependen del petróleo, son 500 familias. Que Frondizi ya anunciaba no proyectos ni estudios, sino concreciones. La batalla del petróleo ya la había ganado. En 4 años había logrado el autoabastecimiento. Hoy podemos afirmar aquí que ese futuro ha quedado definitivamente abierto. Podrá el país derivar su política hacia otras direcciones. Podrá haber extravíos de gobernantes o de gobernados, pero cualesquiera sean los caminos por los que transite la patria, podemos estar seguros de que en materia de petróleo no habrá estancamientos ni pasos atrás de ninguna naturaleza. Esta situación, lograda a través de las 31 compañías operadoras petroleras que hoy trabajan en el país, apoyados por una infraestructura de proveedores y contratistas, es, a los 54 años del derrocamiento del presidente Arturo Frondizi, el legado que la batalla del petróleo ha dejado a la patria.